Así es, Laura, y bueno, aquí en nuestra sección salud, ya como todos los jueves de ahora en adelante, estaremos muy bien acompañados por el doctor Freddy González, quien nos estará hablando de temas importantes de la salud, diferentes temas que pues debemos tratar y que son importantes conocerlos a profundidad. Así que, doctor, bienvenido y qué gusto que nos estés acompañando hoy en nuestra sección salud. Nicole, Lorena, muy buenos días. A todos los televidentes, muy buenos días. Todos estos jueves vamos a estar hablando de temas diferentes, muy importantes o relacionados, que están relacionados con la salud. Así es. El día de hoy vamos a hablar de alimentación. ¿Cuáles son esas cosas muy importantes que hay que tener en cuenta en la alimentación para poder tener una salud equilibrada, armónica, una muy buena salud? Hay que empezar por decir que la alimentación es uno de los factores más importantes en el equilibrio del ser humano. No es el único, pero sí es uno de los más importantes. Vamos a estar dando tips muy claves, muy puntuales, para que ustedes puedan empezar a generar cambios en su estilo de vida en cuanto a la alimentación se refiere. Empecemos a hablar de los grupos de alimentos o nutrientes que necesita el cuerpo humano. El cuerpo humano fundamentalmente necesita proteínas, necesita grasas y necesita carbohidratos. Y vamos a estar hablando de cada uno de ellos. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas que están formadas por aminoácidos son las que van a construir el músculo. Entonces son claves, son importantes. ¿Dónde las encontramos? Tenemos dos tipos, las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. En las proteínas de origen animal están los lácteos, está el huevo y están las diferentes carnes. Pueden ser pescados, mariscos, carnes blancas como el pollo, el pavo y las carnes rojas. Dentro de la proteína vegetal tenemos fundamentalmente las legumbres, que son los frutos secos del frijol, de la lenteja, del garbanzo, de la arveja. También la podemos encontrar en el marañón, en el maní, los pistachos, las nueces, las almendras. Esas son las proteínas. Importante tener en cuenta también los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Todo lo que consumimos, que en últimas una vez entre al organismo se va a convertir en azúcar, como fuente de energía. Entre los carbohidratos tenemos las frutas, los cereales, algunos vegetales, fundamentalmente. Dentro de los cereales vamos a ir hablando, los cereales que son el maíz, el trigo, la lenteja, el arroz, la soya, el sorgo, el centeno, la avena. Las frutas, pues ustedes ya conocen toda la variedad de frutas y sobre todo en nuestro país que tiene una muy amplia posibilidad de diversidad de frutas, y algunos vegetales, que todo eso una vez se consuma se va a convertir en azúcar. Y tenemos las grasas, el tercer grupo. Ya hablamos de las proteínas, hablamos de los carbohidratos y ahora hablamos de las grasas. No confundirse con las frituras, por favor. Las frituras es lo que tú preparas en aceite. Esas no son las grasas que necesita el organismo. Las grasas son grasas de origen vegetal fundamentalmente, algunas de origen animal. Las de origen vegetal, el coco, el aceite de coco, el aceite de oliva, el aguacate, son las principales. De las de origen animal, la grasa que encontramos en el huevo, fundamentalmente en la yema, y la grasa que encontramos en algunos pescados, sobre todo de aguas muy frías, como el salmón, la trucha, el atún, tienen un interesante y muy buen aporte de grasas. Una vez entendido esto, el paso siguiente es cómo vamos a alimentarnos. ¿Cuáles son los porcentajes? Históricamente se ha hablado y se nos ha enseñado, a mí como médico en la academia, y lo que uno lee en revistas de actualización y de la información que se le da a la gran parte de la comunidad de las personas, es que del 50 al 60% de lo que tú comes en el día deberían ser carbohidratos, de un 20 a 30% de lo que consumes deberían ser proteínas y un 10% grasas. En medicina biológica, en medicina funcional, estos porcentajes y estas fórmulas no funcionan.
no es lo que hemos visto que realmente mejora la calidad o condición de salud de una persona o de un paciente. Entonces, ¿cómo cambia? Lo que nosotros sugerimos es un 10% de consumo de carbohidratos al día, no el 50 o 60% que nos han dicho tradicionalmente. Proteína nos mantenemos en un 20-30%, idealmente un 30%. Y ojo, un 50 a un 60% de grasas saludables. Entonces aquí la fórmula cambia. Cuando tú haces esos cambios, la condición de tu organismo mejora de una manera muy importante. La función celular, la respuesta fisiológica, la respuesta orgánica mejora de una manera contundente. El paso siguiente es entonces cómo vamos a comer. Aquí lo que vamos a hablar es de generalidades. Hago un paréntesis porque habrá patologías específicas como por ejemplo una diabetes donde requiere un enfoque nutricional específico. Para eso están los nutriólogos, están los médicos, están los expertos en nutrición que son los que pueden aconsejar y orientar a este tipo de pacientes. Por dar un ejemplo, aquí vuelvo, repito, vamos a dar recomendaciones generales. En las recomendaciones generales se recomienda 3 comidas al día. De manera general. 3 comidas al día para paciente promedio. Lo que pasa es que aquí empiezan a haber excepciones. Okay. Hablemos de los niños un poquito. 3 comidas al día en los niños. No. Por lo menos 5 comidas al día. Okay. Porque están en un proceso de crecimiento, están en un proceso de desarrollo y son organismos que son muy demandantes desde el punto de vista nutricional. Ellos necesitan muy alto consumo de proteína, buen consumo de cereal, de carbohidrato, que ya no es la fórmula que les dije ahora, y un importante también consumo de grasas. Pero en los niños sí necesitamos 5 comidas al día. Entonces aquí lo que son las medias 9 a media mañana o las 11 a media tarde se vuelven importantes en ellos. Bueno, doctor, vamos a hacer acá una pausa, invitando a todas las personas a que si tienen preguntas sobre este tema de la alimentación y la importancia de la alimentación en mantener una vida saludable, nos las dejen a través de nuestras redes sociales y de nuestros anti-WhatsApp. Nosotros vamos a estar acá leyendo esas inquietudes a nuestro doctor invitado. También, entonces, para hacer como un resumen, entonces, importante que todas las personas tengamos en nuestra alimentación pues las grasas, los carbohidratos y la proteína. Entonces, esto fue lo que ya nos estaba diciendo nuestro doctor y pues diciéndonos, explicándonos una a una y la importancia de cada uno de los porcentajes. Ahora vamos a hacer ese ejercicio, doctor. Empecemos hablando de cuál sería pues como una recomendación para la alimentación adecuada de los niños y luego vamos pasando así por edades. Perfecto. En los niños, un desayuno debe tener proteína, debe tener cereal. Importante empezar a involucrar los vegetales en el desayuno de los niños. ¿Cómo sería? Por ejemplo, en cuanto al aporte de carbohidratos, una fruta. En cuanto al aporte de cereal, podría ser una arepa de maíz, preferiblemente. Y en cuanto al aporte proteico, podrían ser unos huevos que los papás deben aprender a prepararlos con vegetales. ¿Qué vegetales? Espinacas, champiñones, pimientos, perejil. Ahorita voy a hablar una parte del perejil porque es un alimento importantísimo y es un tip que ustedes tienen que tener en cuenta en el crecimiento de los niños. Y como una bebida caliente puede ser un chocolate en leche de almendras o fundamentalmente un chocolate en leche de almendras. Podría ser un desayuno fantástico. Entonces, resumiendo, la fruta, la arepa de maíz, el chocolate en leche de almendras y unos huevos con vegetales, con verduras. Ahí iría muy bien el desayuno. Súper bien. Sus medias 9 se le podría enviar una fruta al colegio, una barra de cereal o unas galletas, preferiblemente unas galletas integrales, que idealmente no tengan cremas o azúcares añadidos. Ahí estaría muy bien. El almuerzo. En ellos una proteína, que podría ser pollo, pescado, carnes rojas, siempre acompañada de vegetales.
Entonces tenemos toda la gama de vegetales, zucchini, calabacín, zapallo, espinacas, pimentones, tomates, cebollas, champiñones, berenjenas, bueno, hay todas las posibilidades. Sí. El apio, el cohombro, que esas verduras se pueden preparar calientes y hay algunas que se pueden consumir frescas, no tienen necesidad de cocción. Un tip, la espinaca siempre, siempre cocínenla, por favor, para liberar los oxalatos, que pueden llegar a ser muy tóxicos para el organismo si se consume cruda. Entonces, ese es el primer tip. La espinaca siempre consumirla cocinada, pasada por temperatura o por vapor. El almuerzo, adicionalmente a esto, debería incluir una porción de fruta y un cereal que podría ser arroz, o un tubérculo que podría ser la papa o la yuca, o un fruto como el plátano. Entonces, resumiendo, la proteína que puede ser pollo, pescado o carne, bastantes vegetales, la fruta y el cereal o el tubérculo como fuente de carbohidrato. Ese sería un almuerzo fantástico para ellos. A media tarde también se les puede dar una barra de cereal. Yo en mi consulta recomiendo bastante un yogur de almendras o un yogur de coco. Pues repito, unas galletas sin azúcares añadidos. Y ahí estaría muy bien el refrigerio de la tarde. Para la cena termina siendo algo muy similar al almuerzo. Nuevamente una proteína, un cereal, bastantes vegetales, una fruta. Ojo con lo que les voy a decir, que esto va a ser tema de otro programa, pero es importante que todos los alimentos los acompañen con agua. Acostumbren a los niños a consumir agua. La sustancia que realmente hidrata las células es el agua. No otro tipo de bebidas. No vamos a dar nombres específicos, pero lo que realmente necesita el organismo es agua. Ya en el siguiente programa vamos a hablar de las aguas muertas, de las aguas vivas, de las fórmulas para saber cuánta agua necesita cada organismo. No lo vamos a tocar hoy, pero la recomendación es siempre acompañar los alimentos con agua y en la lonchera siempre enviarles agua. Acostúmbrenlos a que se hidraten con agua. Esto sería la alimentación de un niño. Ahí se puede ver la importancia de una correcta alimentación, ¿no? Pues porque sí, muchos de nosotros decimos, no, es que nos alimentamos bien y consideramos que el alimentarnos bien es comer en cantidades grandes y no comer lo que se debe. Entonces, la asesoría que estamos teniendo el día de hoy es para que todos los televidentes que estamos conectados sepamos cómo es un plato recomendable, que es una comida saludable, por supuesto, los porcentajes de cada uno y que ya dependiendo de las edades pues van variando y van cambiando dependiendo pues el organismo también de cada persona. Esto es en cuanto a los niños, el desayuno, las 11, el almuerzo, las medias 9 y la cena. ¿Qué más podemos encontrar? El tip del que les hablé inicialmente en los niños es el perejil. ¿Por qué? Miren, ellos están en una etapa de crecimiento, de desarrollo, y si hay algo que ellos necesitan de manera muy, muy abundante para que este proceso se lleve de la mejor manera es el potasio. ¿Dónde encontramos potasio? Pues en todas las frutas, en todas las verduras, el banano tiene muy buena concentración de potasio, pero es que el perejil es la excepción. El perejil tiene unas altísimas concentraciones de potasio, entonces hay que de alguna manera garantizar que ellos consuman perejil en lo posible todos los días. Doctor, Una estrategia. Tenemos una preguntita ahí de un santividente importante y nos preguntan ¿por qué no se recomiendan los lácteos? Yendo directamente a este punto que a muchas personas les generan curiosidad este tema. Y qué pena ahí. Perfecto. El tema de los lácteos en mi consulta es uno de los factores que le pido a los pacientes no consumir. Cuando hablamos de lácteos es lo que producen los mamíferos, es la leche que producen los mamíferos. No confundir con bebidas vegetales que hay a nivel comercial, como lo que llaman leche de almendras, leche de coco, leche de arroz. Eso no son lácteos, son bebidas vegetales. En cuanto al lácteo, lo que hemos encontrado en la experiencia de más de 25 años es que generan demasiada congestión de mucosas, son bastante irritantes para la mucosa intestinal fundamentalmente, generan algo que nosotros llamamos congestión o bloqueo linfático. Entonces los lácteos alteran la fisiología del organismo, alteran el funcionamiento fundamentalmente a nivel intestinal y a nivel de mucosas respiratorias. Entonces lo que hemos visto en los pacientes están asociados
a enfermedades, su alto consumo está asociado a enfermedades como el asma, como colitis, enfermedades inflamatorias crónicas a nivel intestinal, fundamentalmente. Por esa razón no recomendamos el consumo de lácteos en la gran mayoría de los pacientes. La leche de almendras, leche de coco, ¿por qué otro producto? Nos se ha puede funcionado muy reemplazar? bien las bebidas vegetales. Ok. Nos han funcionado muy bien las bebidas vegetales. Uno de los temas de controversia, de discusión o de polémica es el aporte del calcio, y hay que tener en cuenta que todo lo que venga de la tierra tiene muy buen aporte de calcio, o sea, todo lo que tú consumas en cuanto a frutas, tubérculos, cereales, leguminosas, vegetales, fundamentalmente, contienen calcio. Ahí está garantizado el aporte del calcio al organismo. Igualmente, si se consume huevo, hay un muy buen aporte de calcio en este alimento. Igual el pollo, el pescado o las carnes también contienen calcio. Entonces nosotros no hemos tenido inconveniente con el aporte de calcio en pacientes a los que les hemos retirado los lácteos de su alimentación. Tú hablas de algo muy importante, doctor, y es sobre pues, los derivados también de los lácteos, ¿no? Acá también nos preguntan pues que, digamos, si hablamos específicamente de los quesos, si hay alguno que se recomiende o todos tienen, pues todos vendrían siendo igual. Acá nos preguntan que si se recomienda más el queso campesino o el doble crema de o de hoja. cualquiera. De hoja. A ver, lácteo es el derivado de la leche e incluida la leche. Entonces un queso, una cuajada, la mantequilla, el kumis, el yogur están incluidos dentro de los lácteos. Una vez logramos nosotros en la consulta detoxificar los organismos de los pacientes, equilibrarlos funcionalmente, entramos en un proceso de negociación con el paciente donde se les vuelve a permitir el consumo, por ejemplo, de quesos. Ahí no hace la diferencia si es un queso madurado, semimadurado o un queso fresco. Nos funciona exactamente igual, pero ¿qué es lo importante? Haber detoxificado, desintoxicado, drenado ese organismo para después entrar en el proceso de negociación, que eso lo vamos a hablar mucho más adelante en otros programas, pero ¿qué es el proceso de negociación? Cuando el paciente ya ha entendido que tiene que modificar su estilo de vida, que tiene que involucrar factores como el ejercicio, como una muy buena hidratación, hacer una higiene de sueño, controlar la contaminación electromagnética, cuidar los otros factores de alimentación. Cuando el paciente llega a eso y llega a un equilibrio funcional, empezamos a hablar de negociación, y la negociación es empezar a incluir de manera muy lenta los quesos en la alimentación del paciente de manera ocasional, y nos ha funcionado muy bien. Todo es un balance, o sea, uno debe estar ahí al cuidado del doctor Freddy para que le vaya diciendo puede esto, no puede esto, pero bueno, hagamos un top 3, doctor, Sí. para ya ir finalizando acá nuestro espacio, que como dijo Nicole, el tiempo corre. Un top 3 de 3 alimentos que son buenos en general y 3 que definitivamente debemos sacar de nuestro estilo de vida. Para mí el top 3, en primer lugar, y esto es por estudios científicos, los vegetales. Los vegetales es todo lo que venga cultivado. Para mí ese es el top 1 de lo que tiene que estar presente en la alimentación de cualquier persona. En segundo lugar colocaría los frutos de mar, o sea, pescado y mariscos. Y en tercer lugar las frutas. Digamos, son 3 alimentos que no pueden faltar. ¿Qué no recomendamos en la consulta? Lácteos, el consumo de lácteos. Segundo, dentro de las carnes, el cerdo y los derivados del cerdo, como los embutidos. Y en tercer lugar, diría yo que las comidas rápidas. Eliminarlas sería muy bueno para los pacientes. Obviamente, la lista es mucho mayor, pero lograr controlar estos 3 factores ayudaría mucho en la salud de las personas. Bueno, es muy importante y gracias, doctor, por estos tips que nos entregaste el día de hoy. La importancia de la alimentación, de la buena alimentación, es que sí, uno tiene que tener esa educación desde pequeñitos, entonces es importante que todos ustedes, si tienen hijos en este momento, pues sigan las recomendaciones del doctor y también las apliquen para ustedes. Doctor, si alguien se quiere contactar, pues ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son los medios de comunicación disponibles para tener más información o tener una consulta con ustedes? Claro que sí, yo atiendo acá en la ciudad de Tunja, en el Centro Médico Da Vinci, consultorio 809 y 810. El teléfono de contacto es el 321-271-9679. Lo reitero, 321-271-9679. Y en Instagram me encuentran como @Dr. Freddy González T.
Bueno, muy importante que los tengan presentes para que se contacten con el doctor. Si quieren una asesoría, necesitan una consulta, pues él está disponible. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, por brindarnos esta información de valor, por supuesto por detallarnos este tema tan importante y que muchos solemos pasar por encimita, pero que hay que ponerle toda la atención del caso para tener una vida mucho más saludable.